Hola, habitantes del ático. Antes de hablaros de nuestro nuevo estreno, una pequeña mención a la película anterior que analizamos en el canal, Shepherd, ese descenso a la culpa y la locura, donde el aislamiento es más terrorífico que cualquier espectro. Una cinta densa, atmosférica y absolutamente recomendable para quienes buscan el lado más psicológico del horror. ¿Y ahora? ¿Alguna vez has sentido que el lugar más paradisíaco podía esconder el infierno más real? Que entre la belleza del mar, el sol abrasador y las olas perfectas se esconde algo primitivo, algo que no puedes controlar, algo que no razona, porque a veces el verdadero horror no tiene forma humana, solo dientes, hambre y paciencia. El ático de Belayud. El ático de Belayud. Hoy hablamos de Dangerous Animals, una película aún sin estrenar, dirigida por Sean Byrne, el cineasta australiano responsable de la brutal The Loved Ones y la demoníaca The Devil's Candy. En esta ocasión, Byrne se aleja del horror satánico para sumergirse en un thriller de supervivencia salvaje, donde el entorno es tan bello como letal. Escrita por Nick Leppard, esta nueva propuesta ha levantado muchísima expectación tras su paso por Cannes, y todo apunta a que será una experiencia intensa, despiadada y muy física. La historia nos sitúa en la costa australiana. Zephyr, interpretada por Hashi Harrison, es una surfista que se encuentra atrapada en un paraíso que pronto se convierte en una prisión. Secuestrada junto a otros jóvenes por un grupo de criminales obsesionados con los tiburones, liderados por Tucker, interpretado por Jai Courtney, pronto descubre que el verdadero peligro no son solo los captores, sino el mar que los rodea. El océano, aquí, es un personaje más, indomable, bello y mortífero. La tensión en Dangerous Animals no surge del susto fácil, sino del enfrentamiento brutal con una naturaleza que no perdona. Hay ecos de The Shallows, Backcountry, Crawl, incluso de Dead Calm, pero Byrne le da su propio sello. Personajes atormentados, violencia contenida y esa sensación constante de que no hay escapatoria. Todo amplificado por un reparto joven y magnético, con rostros como Josh Huston, Ella Newton, Rob Carlton y Liam Greinke completando el elenco. El estreno está previsto para este verano y promete convertirse en una de esas películas que, sin recurrir a lo sobrenatural, consigue el arte la sangre, porque lo que más aterra es saber que todo esto podría ocurrir, que hay lugares en los que nadie puede oírte, donde ni siquiera puedes gritar, solo correr, nadar o aceptar que esta vez eres tú el eslabón más débil. ¿Te está atrapando esta historia? Entonces no te vayas aún. Dale al like si te encantan los thrillers extremos, comenta si sobrevivirías a una situación así. Y sobre todo, suscríbete al canal para no perderte ninguno de los estrenos que analizamos en el ático de Belayud. Estamos creciendo gracias a ti. ¿Volvemos al mar? Lo interesante de esta cinta es que no apuesta por el efectismo ni por el mensaje ambientalista barato. Aquí no hay moralejas, solo brutalidad pura. Una especie de western acuático, con aires de pesadilla, donde cada plano está diseñado para recordarte que hay entornos que nunca fueron pensados para nosotros y que si entras ahí, debes asumir las consecuencias. Aún sin fecha exacta de estreno en España, Dangerous Animals llegará a cines internacionales el 6 de junio en Tunu y el 12 de junio en Australia, tras haber tenido su premier en el Festival de Cannes. Todo indica que será una de esas sorpresas de la temporada, de esas películas que te hacen apretar los dientes y morderte las uñas hasta el final.
¿Estás listo para enfrentarte a la cadena alimenticia desde el lado más bajo? Si este estreno ha despertado tu curiosidad, ya sabes lo que toca. Dale al like, comenta si piensas verla y comparte el video con esa persona que dice que Los pájaros era lo más salvaje que había visto. En el ático de Belayud seguimos sacando a la luz esas películas que merecen morder fuerte en la cartelera.